Comienza una nueva edición de Fitur. La Feria Internacional de Turismo recupera el pulso tras años de restricciones por la pandemia. Se estima que la visiten 120.000 profesionales. Canarias acude con la meta de alcanzar los 2 millones de turistas peninsulares este año y con el objetivo de la sostenibilidad en mente. Buenas noches. El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia recibe en Canarias cada año miles de llamadas. Sin embargo, el número de mujeres que denuncian a sus maltratadores es inferior al número de casos reales. ¿Y por qué? Pues hay muchos motivos, entre ellos que dicen sentirse desprotegidas ante las instituciones. Hay un maltrato institucional también. No siempre, no digo que siempre, pero lo hay. Entonces, cuando ya una mujer se siente cuestionada institucionalmente y eso llega a las demás, muy difícilmente voy a dar el paso. 2.390 personas perdieron la vida en 2022 tratando de llegar a España. La mayoría, 1.784, en la ruta canaria, que se convierte por cuarto año consecutivo en la más peligrosa y mortífera. Más del 90% de las víctimas desaparecen en el mar. En unos minutos analizamos el informe anual de la ONG Caminando Fronteras. Muere la cúpula de Interior, incluido el ministro de Ucrania, al estrellarse el helicóptero en el que viajaba. Kiev investiga las causas del siniestro que deja 14 víctimas. El aparato cayó sobre una guardería y uno de los fallecidos es un niño. Tenerife lideró en 2021 el crecimiento demográfico del archipiélago con 4 de cada 5 nuevos residentes. Ha sumado en la última década a más de 33.000 personas al censo frente a Gran Canaria, que experimenta un cierto estancamiento. Son solo algunos de los datos del último informe del Instituto de Estadística de Canarias. Esta noche habrá que abrigarse, especialmente en zonas de cumbre. La temperatura más baja se localizó anoche en Izaña, en Tenerife, con apenas 2 grados, y en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, con 3. El frío ha llegado y se quedará con nosotros unos días. Ya está en marcha la Feria Internacional de Turismo. Fitur recupera el pulso tras años de restricciones por la pandemia y con buenas perspectivas para Canarias. Adai Sánchez. La Feria Internacional de Turismo Fitur ha vuelto a celebrarse este año en todo su esplendor después de la pandemia. Hoteles, aerolíneas y organismos oficiales se muestran optimistas de que en 2023 se batan todos los récords de turistas, pese a las consecuencias que ha generado algunas situaciones como por ejemplo la guerra en Ucrania. Y es que Fitur supone un gran escaparate para atraer el mayor número de turistas hasta el archipiélago. Durante estos días se mantendrán varias reuniones de trabajo con la intención de mejorar la conectividad con las islas y aumentar el número de plazas hoteleras. Todo esto cuando en Canarias se han superado ya las cifras de turismo prepandemia. Con el respaldo de unos buenos datos turísticos en 2022 y el objetivo de superarlos en el 23, así se presenta Canarias en esta edición de Fitur. De momento, las previsiones, dicen, son halagüeñas. Estamos hablando de plazas aéreas que en el caso del turismo internacional pueden estar cercanas a un 30% más que en el año 19. Y si hablamos del turismo peninsular y hablamos de plazas aéreas, estaremos por encima, cerca de un 13% más. Datos que esperan puedan hacer que Canarias repita como líder nacional en crecimiento del PIB. Las islas se venden como un destino seguro y que aspira a ser completamente sostenible. Creo que no está lejos que un turista viaje en un avión con energía sostenible, que suba en una guagua y que ésta sea impulsada por hidrógeno, que llegue a cualquier hotel que tenga energía fotovoltaica para el autoconsumo y que regresa cuando sube de nuevo al avión sabiendo que ha ido a un lugar de que se siente orgulloso porque también preserva el planeta, además de todas las bondades que tiene Canarias. ¿El turismo es sostenible o no hay turismo? Y sobre todo cuando hablamos de unas islas que claramente el impacto del cambio climático es mucho más profundo. Es el gran desafío, generar más riqueza, pero con menos impacto ecológico. Canarias muestra sus encantos para atraer a turistas de todo el mundo, aunque especialmente estos días se centra en los peninsulares, el tercer mercado de importancia en las islas. Turista peninsular pues es repetidor en Canarias, 7 de cada 10 van varias veces.
Están también fuera más del alojamiento que otros turistas, 9 horas de media frente a 7 de otras nacionalidades, y por tanto ellos mismos hacen más gasto en destino distribuido con sus propias excursiones, con ocio, cultura, gastronomía, y es un cliente que nos interesa por precisamente redistribuir mejor esa riqueza que llega a Canarias. Los cabildos afrontan esta edición de Fitur cada uno con su estrategia, pero con un objetivo común: alargar estancias y mejorar el gasto turístico. Entre las islas más occidentales, La Gomera ha logrado aumentar las pernoctaciones, La Palma, tras el volcán, se plantea como reto recuperar el número de camas, y El Hierro seguir aumentando la importancia del sector en el PIB de la isla. Nosotros no podemos competir en número, tenemos que competir en calidad, y ese es el propósito en el que estamos embarcados. Y tenemos que apuntar al futuro en lo que se refiere a la planificación urbanística para cuanto antes recuperar las camas que teníamos e incluso avanzar. Yo estoy seguro que será un año bueno para La Gomera, extraordinario como lo ha sido siempre y desde luego excepcional para Canarias. En Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, comparten un reto: lograr un mayor impacto del visitante en la economía de la isla. Tienen que venir menos, es decir, apostamos por la calidad y no por la cantidad. No solo sol y playa, no solo un clima envidiable, sino otros muchos elementos que estamos cuidando. Respecto a las islas más pobladas, Gran Canaria está en sintonía con las Islas Verdes en la búsqueda de un turismo sostenible, y Tenerife se plantea mejorar su oferta complementaria. Que sigamos vendiendo una idea que me parece fundamental, es el despertar emociones. Somos sol, somos playa, pero también somos espacios naturales. Mayor calidad en la oferta, diversificada, y a que las personas que vienen a disfrutar de ello estén más tiempo entre nosotros y generen más gastos. Todas las islas esperan que este 2023 les permita recuperar las cifras que se registraban antes de la pandemia. Esta semana se promociona en Fitur la plataforma Triportation, desarrollada en 3 dimensiones. Permite a los usuarios interactuar desde distintos puntos o compartir el itinerario en redes sociales. Se trata de poner la tecnología del metaverso al servicio de los clientes de agencias de viaje a través de la implantación de puntos de realidad virtual. La plataforma la ha desarrollado el proveedor de servicios tecnológicos Amadeus junto a la empresa The Wise Dreams. En todo el proceso van a ser avatares reales, es decir, estás viendo hiperrealismo absoluto, no son avatares animados como estamos más acostumbrados, son clones, lo que llamamos los metahumanos, y el trazado y la realidad del espacio virtual es al máximo detalle. El 30 de enero está prevista otra jornada de huelga de los controladores aéreos en las torres de control que actualmente están privatizadas. Los sindicatos aseguran que de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. José María de País. Esta es la segunda huelga en lo que va de año. La primera de ellas fue el pasado 6 de enero. En esta convocatoria podrían estar afectados al menos 16 aeropuertos repartidos por todo el territorio nacional, 4 de ellos en el archipiélago canario: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y también el de la isla del Hierro. Aseguran los sindicatos que ha sido imposible ponerse de acuerdo con la patronal, que el sistema no puede seguir a base de la fatiga de los trabajadores y del recorte de sus derechos. Aseguran que está en su voluntad llegar pronto a la firma de un nuevo convenio que proteja sus derechos. Canarias de España, Azores y Madeira de Portugal y Cabo Verde, país africano, conforman la región de la Macaronesia, en la que viven más de 3 millones de personas. Los 4 archipiélagos estudian constituirse como agrupaciones europeas de cooperación territorial. Se trataría de una entidad con personalidad jurídica que podría firmar contratos y gestionar su propio presupuesto. Esto serviría para captar más fondos europeos y para colaborar en áreas como el turismo, la gestión de residuos o la conectividad aérea y marítima. Una agrupación europea de cooperación territorial de la Macaronesia es perfectamente factible desde el punto de vista jurídico, siempre y cuando haya una voluntad política de trabajar en ese empeño y en llevarlo a cabo a través de un proyecto a medio plazo que requiere un trabajo cualificado. Sigue coleando el debate sobre las medidas antiabortistas presentadas por el vicepresidente de Castilla y León. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que el Gobierno no va a dar un paso atrás. La Junta tiene un mes para retirarlo y si no, irán al Constitucional. El Gobierno estatal amenazó con llevar al Constitucional unas medidas que, de aplicarse, serían inconstitucionales. Se abstenga de sugerir a la mujer embarazada ningún tipo de protocolo que se exceda de la normativa
El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en sus redes sociales ha calificado el requerimiento de incompetencia de propaganda sobreactuada. El protocolo se mantiene tal y como está y se garantizan todos los derechos de las mujeres embarazadas en Castilla y León y en todos los sitios donde gobernamos. Es verdad que al Partido Socialista le interesa que hablemos mucho de esto, para tapar lo que han hecho con la ley del solo sí es sí. La Junta de Castilla y León tendría un mes para contestar. Máxima determinación y máxima convicción para no permitir que el Gobierno de la Junta de Castilla y León cometa ninguna tropelía en relación a los derechos de las mujeres. No se puede ofrecer otro tipo de información que suponga coacción de la libre voluntad de la mujer que desee voluntariamente interrumpir su embarazo. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que revisarán las condiciones del pacto con los populares si no se aplican las medidas antiabortistas. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Agüimes, Gran Canaria, por violencia de género. Presuntamente amenazó de muerte a su pareja y se atrincheró con un machete en un domicilio familiar. Llegó incluso a publicar en redes sociales una foto de ella ofreciendo 4.000 euros a quien le dijera dónde se encontraba. El juzgado de Telde ha decretado su ingreso en prisión. En 2022, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, servicio que se presta a través del 112, atendió a más de 15.000 llamadas. El 60% de ellas fueron de emergencia. Los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas, DEMA, acogió a 325 mujeres y 167 menores tuvieron que salir de su hogar para protegerse del maltratador. El 72% de los agresores eran la pareja o expareja. Y el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos sus datos estadísticos sobre feminicidio de 2021. La tasa de feminicidio fue de 2,37 víctimas por cada millón de mujeres, la tasa más baja desde que se calculan. Además, 10 de las 49 mujeres asesinadas en 2021 habían presentado denuncia previa contra su agresor y 5 de los agresores tenían antecedentes por denuncias de otras parejas. Un total de 35 menores quedaron huérfanos. Las denuncias son fundamentales para salir de la violencia machista, pero cuando las mujeres no lo hacen, dicen las expertas, es necesario preguntarse por qué. Las agresiones son graduales y las cometen, en su mayoría, hombres del propio entorno. Las expertas insisten en que la población joven ha normalizado este tipo de violencia. Cada vez son más las mujeres de entre 20 y 25 años que acuden a esta consulta buscando terapia de pareja cuando en realidad son víctimas de violencia machista. Es muy difícil para una mujer, con la información que hay fuera, identificarse como que es víctima de violencia de género. Asumen también que sexualmente tienen que ceder a todo lo que los chicos quieren. Denunciar a una pareja es un paso de gigantes para las mujeres que sufren violencia machista. Según las expertas, primero hay que identificar esa violencia gradual y sistemática para percibir el riesgo. Hay una degradación de su autoestima. Eso es violencia de género. Desde el momento en que ya tú empiezas a perder tu identidad para que se convierta en quien él quiere que tú seas, con lo cual es más fácil la manipulación. Claro que hay un miedo. Si no hay una red social, familiar de apoyo, es muy difícil que lo pueda hacer. Pero la violencia machista, recuerda, también la ejercen las instituciones. El patriarcado está. Hay un maltrato institucional también. Cuando ya una mujer se siente cuestionada institucionalmente y eso llega a las demás, muy difícilmente voy a dar el paso. Dar una respuesta efectiva ante la violencia machista, dice, es responsabilidad de toda la ciudadanía. Estamos en año electoral, así que vamos a ver el último sondeo del CIS sobre la intención de voto. Si las elecciones se celebrasen hoy, el PP adelantaría al PSOE en intención directa de voto. Le sigue el PSOE por encima del 22%. En tercer lugar, Unidas Podemos, con una intención de voto de casi el 10%. Vox se mantiene como cuarta fuerza política en intención de voto y Ciudadanos no llega al 2%. Los nacionalistas canarios mantienen una intención de voto del 0,2% según el CIS. Y ha vuelto a surgir la polémica tras la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias protegiese de manera cautelar el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. La Ley de Memoria Histórica ordena su retirada, pero el Cabildo no ha emitido aún el expediente de si se debe considerar bien de interés cultural.
El monumento a Franco sigue sin ser declarado bien de interés cultural. El informe emitido por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna ha considerado que no tiene elementos ni características artísticas sobresalientes que permitan incoar el bien de interés cultural. La ley de memoria histórica nunca entra en valorar si algo es artístico o no, sino si algo es artístico protegido por la ley. Por lo tanto, si eso no está protegido, no hay debate. El debate es que debe ser retirado. En el Archivo Militar de Almeida se halla la memoria del propio escultor Ábalos, que dice claramente que es un monumento que homenajea a Franco. Todo el conjunto escultórico lo que hace es recordar su salida desde Santa Cruz de Tenerife para sumarse a la sublevación militar. Cuesta leer en una sentencia cuando se dice que dicho monumento no contiene simbología franquista. Cosas que no tienen que ver con el pasado, sino que están hoy aquí, que son los desaparecidos, que son los vestigios que quedan del franquismo. El gobierno de Canarias espera poder actuar cuanto antes. Estamos comprometidos con la reparación moral de las víctimas y eso conlleva, evidentemente, una de las acciones, que no son todas, la retirada de los vestigios franquistas. Por ahora, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como la Asociación San Miguel Arcángel guardan silencio. Donde también ha habido diferencias de criterio es en el diseño de esta fachada en la calle Nava y Grimón, en pleno casco histórico del municipio tinerfeño de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad. El ayuntamiento confirma que es legal, que responde a lo que se recoge en el plan especial y que es lícito renovar la ciudad con nuevos elementos arquitectónicos acordes con la época actual. Decisiones se han tomado dentro de la más estricta legalidad. No las tomé yo, no las tomó el actual gobierno, pero se tomaron legalmente y no se podían haber adoptado de otra forma. Rescatan a 25 ocupantes de una patera al sur de Gran Canaria, cerca del faro de Maspalomas. 7 hombres, 3 mujeres y un menor. Uno de ellos fue trasladado al hospital con lesiones leves. Y hoy también conocíamos los datos del colectivo de ayuda a las personas migrantes Caminando Fronteras. Vicky Luis nos va a dar los detalles de este informe que refleja el drama de la migración aquí en las islas. Así es, un drama que continúa. Buenas noches, Pilar. Y como dices, un dato demoledor de este informe. 2.300 personas han muerto en 2022 intentando alcanzar las costas españolas y de nuevo Canarias, que sigue registrando las peores cifras, sigue siendo la ruta más mortal. La ruta entre las costas occidentales norteafricanas y Canarias se cobró la vida de 1.784 personas en 2022. Para realizar este informe, la organización Caminando Fronteras elabora un exhaustivo estudio gracias al recuento diario y en colaboración con las comunidades migrantes y las familias de las víctimas. Hemos podido hablar con Elena Maleno, ella es periodista e investigadora especialista en migraciones, que ha participado en la elaboración de este informe. Las familias de la ruta atlántica, ¿no?, son víctimas porque de esas más de 1.700 personas desaparecidas y muertas intentando llegar a Canarias, hay familias detrás que están buscando saber la verdad, que quieren saber si han aparecido cuerpos, que quieren acceder a la identificación. Esos son los datos que han conseguido recopilar, pero siguen siendo miles las personas desaparecidas, porque más del 91% de las víctimas que desaparecen en el mar, sus cuerpos siguen sin recuperarse. Pero es que además 64 embarcaciones continúan desaparecidas con todas las personas a bordo en el pasado 2022. No hay ni un solo mes del año pasado donde no haya muerto una persona en las rutas migratorias. Más de 6 personas murieron al día el año pasado. Tenemos que entender cuál es el nivel de desesperación para coger este tipo de riesgos y que tenemos que estar a la altura para que si hay personas que cogen ese tipo de riesgos, seamos capaces de defender sus vidas, los derechos humanos. No solo cuando hablamos de personas en el mar, sino cuando estamos hablando de la separación de familias, ¿no?, de mamás de sus hijos, hijas en territorio canario. De mamás y de sus hijos separados o de madres e hijos muertos, porque hay otro dato sangrante
en este informe. 288 mujeres y 101 niños y niñas han muerto en su intento de alcanzar las costas españolas. Además, nos enfrentamos a partir de mañana a un temporal de mar y han sonado avisos de varias embarcaciones que aún no han sido localizadas. Lo contaba el periodista y compañero también, experto en migraciones, Chema Santana, en sus redes sociales, y esperemos que los encuentren sanos y salvos. Ojalá que sea así, Vicky. Gracias por contarnos este informe. Vamos con más noticias del día, porque muere el ministro del Interior de Ucrania al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en la región de Kiev. El aparato cayó sobre una guardería en Brovary. Al menos 13 personas más han perdido la vida en el siniestro, entre ellas el viceministro, el secretario de Estado y un niño. Se investigan las causas del accidente. El presidente Zelensky ha pedido un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Ha sido antes de pronunciar su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido guardar un minuto de silencio para recordar a las víctimas del accidente del helicóptero en Kiev. Tras ello, ha sido claro y directo para pedir que los suministros de tanques occidentales superen otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania, según ha dicho, debe imponerse a los ataques de Rusia, a la seguridad y la paz en otros países. Mientras todas las miradas están en Kiev, donde la tragedia se ha cebado con miembros del gobierno de Zelensky, el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirskis, y otros representantes de primer nivel del ministerio figuran entre los 14 muertos. Son los primeros altos cargos ucranianos fallecidos durante la guerra. Las posibles causas están siendo investigadas, pero testimonios en Brovary apuntan a un posible accidente. El helicóptero ha caído cerca de una guardería y un edificio residencial. En el momento de la tragedia, niños y empleados de la institución estaban en la guardería. El helicóptero, según varios testimonios en el lugar, se precipitó ya en llamas. Este caballo que ven en la imagen corría por la vía pública sin jinete en Tafira, Gran Canaria. Una llamada al 091 alertó a la Policía Nacional, que acudió hasta el lugar, lo interceptó y lo puso a salvo, logrando también salvaguardar la seguridad vial. El Instituto de Estadística de Canarias acaba de publicar unas cifras que confirman que cada isla tiene una dinámica demográfica diferente. Llama la atención que mientras que Gran Canaria experimentó cierto estancamiento poblacional, Tenerife es la isla que más ha crecido en los últimos 10 años. Ya somos más de 2.100.000 y Tenerife sostiene el crecimiento demográfico. Desde 2012 Canarias ha crecido en casi 60.000 habitantes, pero ha sido un aumento poblacional desigual, superior en Tenerife, que acapara más del 50% con 33.000 nuevos habitantes. Si tomamos como referencia un año, 2021, vemos que 4 de cada 5 residentes se empadronaron en esta isla, mientras que Gran Canaria suma una década en plano, pero es cierto que existe una densidad poblacional superior en la isla de Gran Canaria que en la isla de Tenerife, así que podríamos estar viendo una cierta tendencia hacia el equilibrio. Igual que durante un tiempo la isla de Gran Canaria creció más y aumentó su población por encima de la isla de Tenerife, pues esto se ajustará. El crecimiento poblacional siempre se relaciona con la dinámica económica, pero ojo, porque Canarias también sufrió en el pasado el mal de los censos inflados. En los 26 había una sobrepoblación en el conjunto del archipiélago de unos 150.000 habitantes que no eran reales, que eran debido a la inflación que muchos ayuntamientos habían hecho. Con todo, en Canarias ya tenemos más defunciones que nacimientos y desde 2017 el aumento de habitantes se debe fundamentalmente a la inmigración. Puede que recuerden su caso. Con 16 años Hugo quedó tetrapléjico tras un accidente acuático el pasado verano. 6 meses después continúa viviendo en un hospital al no disponer de una vivienda adaptada. Su madre, Jennifer, pide a las instituciones ayuda para poder volver a casa. Es la última vez que Hugo pudo viajar de la unidad de lesionados medulares del Hospital Insular de Gran Canaria a su ciudad natal, Santa Cruz de Tenerife. Fue consciente más que nunca de la importancia de rodearse de sus seres queridos y también de las dificultades de no disponer de una vivienda adaptada. Al final, una cosa que es para motivarlo se convierte en un calvario y lo que hago es hundirlo más. Yo no estoy pidiendo una renta de por vida, estoy pidiendo un techo
y yo me busco la vida. Yo no voy a pedir que me mantengan ni que mantengan a mi hijo. Un techo para yo poder mantenerlo. La única institución que la ha recibido ha sido la Diputación del Común. Afirma que ni siquiera ha obtenido respuesta de su ayuntamiento. De nada vale que a mí me pongas kioscos en carnavales, o me llene una capital de 1.500 millones de luces para sacarme una foto, o una caja para sacarme una foto, o me hagas un parque para niños minusválidos. ¿Para qué quiero el parque? ¿Para qué quiero el parque? Si lo que necesito es un techo para dormir. Asegura que seguirá batallando para que le den soluciones y proteger así los derechos fundamentales del menor. Vamos hasta el Parlamento porque aunque el periodo de sesiones arranca en febrero, ya se adelantan algunas sesiones de trabajo y comisiones. En la de Sanidad, hoy se ha dado voz al colectivo de enfermas de cáncer, AMATE. Además, una experta ha hablado del concepto de gordofobia y su impacto en la salud de las personas que sufren obesidad o sobrepeso. La pandemia pasó especial factura a las pacientes de cáncer de mama. Desde la asociación AMATE, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, han denunciado en el Parlamento los tiempos de espera para saber el diagnóstico y comenzar el tratamiento. Hemos observado que retrasos muy grandes en los tiempos de espera. Nos asombramos ayer que nos dijeran que somos la comunidad con más tiempo de espera de toda España. También se habló de la discriminación que sufren las personas con sobrepeso. Influye gravemente en sus vidas. La plataforma Stop Gordofobia es un espacio donde los afectados se apoyan y comparten vivencias. Han relatado el sufrimiento de una violencia estética que se experimenta desde la infancia y se ejerce desde todos los ámbitos. Las personas gordas sufrimos insultos, burlas y todo tipo de humillaciones por el cuerpo que tenemos. Las palabras más utilizadas para referirse a nosotras es vagas, asquerosas, descontroladas, desmesuradas, egoístas, opulentas, ineptas, sedentarias, perezosas y glotonas. Imagínense que una persona que recibe todo este tipo de comentarios sobre su cuerpo no puede estar bien de salud, ¿no? La salud mental que se resiente tras años de discriminación que a veces llega desde la propia familia o desde el ámbito sanitario. Siempre a las personas gordas lo primero que nos dicen es que estamos diagnosticadas con obesidad y que la solución a todos nuestros problemas va a ser bajar de peso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que se obvian las dolencias, no se investigan y muchas veces se hacen diagnósticos equivocados. Un nuevo concepto, el de gordofobia, para un problema de siempre, la discriminación de las personas gordas por el mero hecho de serlo. La Palma inicia el proyecto de enfermería escolar en 6 centros educativos de la isla. Más de 1.400 niños y niñas contarán con un profesional sanitario en su centro educativo. Este proyecto busca atender las necesidades y problemas de salud del alumnado, actuando en la prevención de enfermedades y promoviendo la salud de toda la comunidad educativa. Vamos a trabajar en la promoción de hábitos de vida saludable, en el cuidado de aquellos alumnos y alumnas con mayores complejidades sanitarias, con mayor cronicidad, con la pauta de medicación y atender las necesidades en emergencia que se pudieran producir en los centros educativos. Un proyecto piloto, pero sabemos que va a tener éxito y se va a tener que seguir ampliando, uniéndose distintos centros educativos de los distintos municipios de la isla. Hasta El Hierro llegan producciones de hortalizas, verduras y algunas frutas. Son transportadas hasta la isla y se distribuyen en diferentes puntos de venta. Esto afecta a las cosechas locales de menor cantidad que también hacen frente a la competencia en los precios. Hortalizas, frutas y verduras que se importan a El Hierro. Al año kilos y kilos para cubrir la demanda insular. Son los datos que maneja el Cabildo. Por datos del sector de transporte, que entran a la isla pues más de 300.000 kilos, en torno a 380.000 kilos. Nos llegan cultivos como lechugas, como tomate, como pepino. Un contexto que ha llevado a reconsiderar la situación y estudiar posibilidades locales desde el área de medio rural. El viento suele ser la principal dificultad. En algún momento ha bajado la producción de verduras, principalmente en el Valle del Golfo. Y en el Golfo, precisamente, está el otro lado de la moneda. Ingrid puso en marcha su huerto hace 11 años. Lechuga, cole, brócoli, coliflor, col cerrada. Y sí entra muchas cosas de afuera en detrimento de la producción local. Difícil que uno pueda competir y más cuando uno es tan pequeño. El Mercadillo de la Frontera es su principal punto de venta. Que siempre haya verduras y hortalizas en una mesa. Un ejemplo de una producción mucho más pequeña, familiar y cercana que existe en la isla.
Seguimos mirando a la tierra porque Canarias es la región de Europa con más plantas autóctonas. Dentro de estos rankings, las plantas medicinales canarias ocupan un lugar destacado. Esta tarde se ha hablado en La Gomera sobre las plantas curativas. José Gregorio González ha puesto en valor el conocimiento y el uso de las plantas como parte de la medicina popular del archipiélago. Se calcula que al menos unas 200 plantas han sido usadas con fines medicinales en Canarias, y de esas unas 20, 30 son las de uso más común. Manzanilla, tila, ruda, que son plantas que han formado siempre parte de la farmacia natural en nuestras islas. Tan antiguo que no hay memoria de cuando comenzaron a utilizarse las plantas como herramienta terapéutica. La medicina popular y la medicina de las plantas en concreto posiblemente es la técnica terapéutica más antigua de la humanidad. Está presente en todas las culturas que elaboraron sus propios herbolarios, ¿no? con las plantas propias de cada rincón, y algunas tienen 5.000, 7.000 años de antigüedad. Un legado que continúa hasta nuestros días. Que sí que es una medicina muy antigua, pero lo singular, lo especialmente valioso es que hoy la ciencia está validando muchas de las aplicaciones tradicionales de estas plantas. Y que generación tras generación se han mantenido hasta formar parte de la cultura del pueblo canario. Desde que Dreamland fue declarado de interés insular en Fuerteventura, el proyecto audiovisual ha suscitado críticas desde varios sectores. Hoy escuchamos la voz de la empresa responsable del proyecto. La promotora habla de una oportunidad única para diversificar la economía de la isla. Ha sido el proyecto privado que ha generado mayor controversia en la isla de Fuerteventura durante los últimos 20 años. El principal rechazo, su ubicación y envergadura. Ocupa 160.000 metros cuadrados, tiene una parte dedicada a lo que sería el sector cinematográfico, audiovisual, y otra parte dedicada a la tecnología. Estamos hablando de 25.000 metros cuadrados por un lado, 7.000 metros cuadrados por otro. Lo han calificado de pelotazo urbanístico, así responden los responsables del proyecto. El terreno se compró a Riu, ¿vale? Con ese acuerdo de 0,50 céntimos el metro cuadrado, es una zona que no está urbanizada, que habría que canalizar, y ahí estamos hablando de una inversión de 10 millones de euros. Otra de las preocupaciones es que se convierta en otro mamotreto Café del Paisaje. Cuando 3 promotores invierten 130 millones de euros para sacar adelante un proyecto, lo hacen porque confían en ello. Hay 2 informes que lo avalan. Hay un informe de la Reserva de la Biosfera que habla que no tiene ningún tipo, o sea, podemos ver en él que no tiene ningún tipo de afección medioambiental, y también existe un informe patrimonial que habla de que no hay ningún valor arqueológico. Los responsables insisten en que será una oportunidad laboral para Canarias y un impulso a la diversidad económica. Y este jueves se estrena en La Palma el documental Una vida, 3 volcanes. En la mañana de San Juan del año 49, toda La Palma se mueve por la erupción de un volcán. Reventó en primer lugar Montaña del Duraznero. Es uno de los testimonios de este proyecto audiovisual elaborado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias y que recoge las vivencias de 12 palmeros en torno a las 3 últimas erupciones que ha vivido la isla. Se proyectará en la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández del Paso mañana a partir de las 8 de la noche. Seremos lo que comemos es el nombre de una exposición fotográfica que se encuentra en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas en Yaiza y que se engloba dentro de la Bienal de Arte Lanzarote. Jóvenes de entre 13 y 17 años de Lanzarote y La Graciosa fotografiaron con sus teléfonos móviles lo que comían durante una semana. Con estas imágenes, los creadores del taller invitan a todo aquel que visite la exposición a reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios. Las fotografías muestran cómo en la mayoría de los casos las comidas carecen de valores nutritivos saludables. Notas ciertas comidas que se reproducen mucho, son la pasta, por ejemplo. Se nota mucho en las fotos que son comidas que no hay mucho tiempo para elaborarlas. Se nota que son comidas que son fáciles de elaborar y rápidas, la gran mayoría, no todas. Estos 13 artistas van a exhibir sus obras durante este año y el que viene en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria. Una muestra colectiva que se podrá disfrutar hasta el próximo 24 de febrero, avanza una parte de todas estas obras hechas por canarios o residentes en la isla.
Y en los deportes, la tarde nos ha dejado competición europea para equipos de las islas en baloncesto y voleibol. Sigue la Copa del Rey, también la Supercopa de España. Y en las islas hoy nos centramos en aspectos a resolver en el Tenerife, Daniel Álvarez, y en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que pocas pegas se puede poner a la trayectoria esta temporada de la Unión Deportiva. En un momento vemos también lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo ahora en la Copa del Rey y lo que ha pasado en la Supercopa de España femenina de fútbol. Enseguida estamos contigo, Dani, y vemos todas esas imágenes. Ahora. Esperamos que nos lo cuentes. Bueno, hablamos ahora del tiempo, porque en la península y Baleares continúan afectando esas borrascas, la Fien y Gerard. Como van a ver, el temporal está dejando grandes nevadas, sobre todo en el norte peninsular, acompañadas de viento y frío. Una situación que se está viviendo con más intensidad en comunidades como Galicia, el País Vasco o Aragón. Mañana se esperan más nevadas y heladas localmente fuertes en los Pirineos. Avisos también por el mal estado del mar. El frío ha llegado a las islas y se quedará al menos hasta final de semana. Esta noche costará dormir de nuevo, especialmente en las cumbres de las islas, donde anoche apenas se alcanzaron los 2 grados. Las islas más montañosas se han despertado con una bajada importante del mercurio. Por eso, una de las expresiones más repetidas en el archipiélago este miércoles ha sido la de muerto frío. Estábamos esperando el fresquito, que ya era hora de que viniera el invierno. San Mateo en Gran Canaria ha sido uno de los lugares más fríos. Hasta los 3 grados ha bajado el termómetro, pero es que la máxima han sido 11 grados. Aquí por las mañanas sobre todo se nota que ya cambian las temperaturas y ya tenemos que poner ropita de abrigo, tenemos que poner chubasqueritos. La gente que tiene cosas plantadas y tal, la verdad que hacía falta mucha agüita ya. Este descenso de temperaturas ha venido acompañado de lluvias, sobre todo en cumbre y medianías. Valle Seco ha sido el lugar donde más ha llovido, seguido de Teror y Tacoronte. En Izaña, en Tenerife, se estima que hiele esta madrugada porque estarán a 0 grados. Pero muchos tienen la solución. Abrigarse y coger paraguas. Con abrigo, con paraguas, con bufanda, con guantes. Hace falta el frío, aunque a mí no me guste. Hombre, espera un poquito más, pero está bueno, sí. Lo cierto es que tras uno de los otoños más cálidos vividos en el archipiélago, con una media de 21 grados diarios, este invierno ha tardado en llegar. Por eso, y en principio hasta este domingo, toca abrigarse, tener el paraguas a mano y tomar algún enyesque caliente. Atentos también al oleaje. Se prevén olas de hasta 4 metros de altura y fuertes rachas de viento, especialmente en las islas más orientales. Mañana las conexiones marítimas entre Lanzarote y Órsola quedan suspendidas ante el mal tiempo. Una situación que obliga, evidentemente, a las 2 compañías navieras que operan con Lanzarote y La Graciosa a cancelar sus viajes hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. De momento el mar está bueno, un poco mar de fondo del noroeste. Se puede escapar durante el día de hoy, parece. Y para mañana ya hace viento de 25 nudos y aparte mar de fondo de 4 metros. Va a ser mar combinada de las dos y por eso hemos cancelado para mañana. Oleaje, frío, vamos a conocer más datos de la previsión del tiempo para mañana. Victorio Pérez, cuéntanos, danos un adelanto. Pues Pilar, efectivamente será complicado mañana navegar en el entorno de La Graciosa para las próximas horas. Destaca también el viento, va a soplar con intensidad. Están activados esos avisos amarillos porque se complica la situación marítima y desde mañana se incluye también el viento en las islas occidentales y Gran Canaria. Las rachas puntualmente podrían superar los 70 kilómetros por hora. Y ya lo están viendo en el mapa, no guarden el paraguas. Después les decimos hasta cuándo y en una hora menos veremos más imágenes de este tiempo invernal tan bonito. Hasta ahora. Esta noche nos despedimos con música, con una nueva propuesta del proyecto Slash del guitarrista Yul Ballesteros. Duérmete, mi niño chico. Duérmete y no llores más. Así suena esta versión muy personal de un arroró canario en la voz de Carla Vega. El próximo 4 de febrero se presenta el disco en el marco del Festival de Música de Canarias. Así nos despedimos y le damos paso ya a los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.